Bendiciones, hermanos. Estoy nerviosa, le decía a mi papi, estoy helada. Uno, porque es un tema, pienso yo, delicado. Yo de cuando le dije al pastor, a ver, me va a decir, Gisela, mándame qué es lo que vas a decir ahí, ¿va? Entonces dije yo, no, pero no me dijo nada. Y yo, bueno, vamos a ponerse en manos del Señor. Por lo general, a veces estos temas no se tocan mucho, ¿verdad? A veces, y también hay muchos pensamientos al respecto. Pero vamos a poner esto en manos del Señor. Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, hoy venimos delante de ti, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Hoy venimos clamando, Señor, para que sea tu verdad, Padre, la que pueda salir a luz, Señor, en medio de esta casa espiritual que tú has plantado, Señor. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo empoderándose, que sea mi Señor Jesucristo enseñándonos, Señor, que yo pueda ser esa vasija, Señor, que pueda venir y traer esa palabra de verdad y de justicia, Señor, que está en tu corazón, Señor, que nos podamos llevar algo, Señor, que pueda transformar nuestro corazón, Señor, y podernos llevar, Señor, a ese anhelo que hay en tu corazón con respecto a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno y fiel, Señor, y nos has dado de tu mesa y nos has alimentado día con día, Señor, y nunca te has apartado de nosotros, Señor. Este tiempo es tuyo, Señor. Prepara, Espíritu de Dios, los corazones que estamos hoy aquí, Señor, y podamos recibir, Señor, nuestra porción y ese entendimiento, Señor, pueda ser, Señor, hecho, pueda ser obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos todas estas cosas. Amén. 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 Bueno, hermanos, el tema, donde está puesto todavía por ahí, se llama el desenlace. Bueno, como saben, a medida de todo el año, creo que todos hemos notado que el Señor nos ha hablado sobre ser discípulos. Y ha habido como una exigencia dentro de la casa en ser discípulos, en ser discípulos. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, inclusive en mi corazón había una inquietud porque yo decía, el Señor quiere algo mayor, el Señor quiere algo mayor para nosotros, el Señor va a traer algo mayor para nosotros. Puedo percibir en el ambiente espiritual que realmente el Señor nos está preparando para algo mayor, para un escalón mayor. Y todo este tiempo ha servido para prepararnos para eso. Y después viene el pastor y toca el tema de lo que es la venida de Cristo. Anteriormente a que él tomara el tema, yo había estado estudiando al respecto, inquietada al respecto, porque siempre le hago preguntas con respecto a eso. Creo que es una de las cosas que todos queremos saber y cómo es y qué es primero y qué es después o cómo sé y las señales. Entonces cuando el pastor dijo voy a hablar que iba a hablar de las señales, yo dije, ay, qué pita, el Señor me está contestando, dije yo, así va. Y así fue. Y entonces podemos ver cómo el Señor nos está instruyendo este nuevo año. Pues esta vez me tocó hacer la última prédica de este año, pues esperando en el Señor poderle cumplir con lo que Él tiene en su corazón para con nosotros. Entonces, nos vamos a ir al primer versículo en 2 de Timoteo 4:1-8. Este es un versículo que el pastor mencionó durante las prédicas que estuvo haciendo al respecto. Ahí está, 1 de Timoteo 4 del 1 al 8 dice. Dice aquí Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Menciona, juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Les voy a ir mencionando cosas para que lo vayan captando y después les explico. Que prediques la palabra y que instes en tiempo y en fuera de tiempo o destiempo. En tiempo es al momento y fuera de tiempo es tarde o no en el momento preciso, como sea. Dice, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Miren cómo es. Fíjense que una de las cosas que caracteriza a esta casa espiritual es que aquí se da mucha exhortación. No sé si se han dado cuenta de eso. Casi la mayoría de las prédicas son exhortación. Pero si ustedes se fijan, Pablo le dice a Timoteo, exhorta, dice redarguye, dice con toda paciencia y doctrina. Realmente una casa espiritual debe estar basada en la exhortación.
porque definitivamente nosotros estamos en un proceso en esta vida para ser enderezados y volver a lo que éramos antes. No es que no se predique el amor de Dios, claro que sí, pero realmente lo que debe primar en nosotros es realmente recibir la exhortación y poderla recibir y poder mejorar. Dice aquí, porque vendrá el tiempo en que no sufrirán sana doctrina. Y yo creo que hemos visto que esto nos está pasando. Uno puede ver ahora con las redes sociales, predicaciones y cuestiones que uno se queda, ¿qué es esto? Realmente que con las redes sociales y con esto del COVID se vino a extender de tal manera que ahora podemos ver tantas cosas que uno se sorprende. Realmente la sana doctrina es difícil de encontrar. Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman tu venida. Ok, le dice a Timoteo, va a venir aflicción, pero tú tienes que cumplir tu ministerio, tú tienes que evangelizar, le dice. Mi tiempo está cercano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como Pablo esto que dice? Chica, yo dije, chica. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y está seguro el que tiene su corona incorruptible de gloria y de justicia. Y yo me preguntaba, ¿puedo yo hoy decir, tengo mi corona incorruptible? ¿O dudo de tenerla? Porque sé lo que hay en mi conciencia. ¿Cómo estoy? Y dice, en aquel día, y no solo a mí, sino que también a los que esperan su venida. Aquí él habla de una corona de justicia. Hoy se llama el desenlace porque hoy vamos a ver prácticamente como un seguimiento después de la venida de Cristo, qué es lo que nos espera. Y es la corona de justicia. A lo largo de la palabra se habla mucho, inclusive en Isaías, en el Antiguo, de la corona de gloria, la corona de vida, la corona de justicia es la misma. Es la corona que nos está esperando a aquellos que podamos venir, ¿verdad? Y poder decir, pasar la prueba. Y entonces vamos a empezar haciendo como un flashazo de lo que dice la palabra. Si ustedes se fijan a lo largo de la palabra, Dios ha mostrado nuestro proceso de salvación. Agarró un pueblo escogido a través de Abraham y ese pueblo lo tomó y vino él y dijo que iban a estar 400 años en esclavitud. Entonces, de la esclavitud, que representa cuando estaban siendo esclavos de Egipto, pasan a la liberación, que es el proceso de cuando están los 40 años en el desierto. Es un proceso de liberación. ¿Por qué? Yo vengo de la esclavitud, el Señor me escoge, vengo de la esclavitud, pero el Señor quiere sacarme, me saca de la esclavitud, me saca de ese lugar, y durante ese proceso el pueblo de Israel tiene que empezar a dejar Egipto, todas aquellas cosas que vivía y que lo arraigaban y que lo ataban. Eso es parte de, y de la liberación pasa a un punto que yo le llamé, porque creo que le queda muy bien, es la restitución. El Señor me decía siempre, la restitución, que es prácticamente lo que nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué es restituir? Es que yo vuelva a lo que yo era antes. Entonces, digo yo, entonces le decía al Señor, entonces de yo de la esclavitud pasé a la liberación, y de la liberación pasaste a la restitución, y de la restitución vos vas a pasar, me dice, a la redención. Esas son las 4 etapas del proceso que nosotros vivimos para venir y purificarnos y llegar a la meta que menciona Pablo. Entonces, la tierra prometida representa, ¿verdad?, la restitución, porque realmente cada uno de ustedes, su tierra prometida, es lo que ustedes son delante de Dios. Si ustedes se fijan, el pueblo de Israel, voy a hacer una breve historia de eso para que entremos al punto. El pueblo de Israel tenía 7 pueblos que estaban tomando el lugar que le pertenecía al pueblo de Israel, su tierra prometida. Y yo me preguntaba, y le decía, Señor, pues chica, pero ¿por qué no das una tierra prometida de leche y miel? Y está sitiada, está prácticamente gobernada por otros. No entiendo eso.
¿Por qué decir la tierra de leche y miel? Porque ellos habitan ahí. Ellos no habitaban ahí porque Dios los puso, fue porque lo permitimos. En aquel momento, pues Abraham se fue, quedó y otros tomaron su lugar. Y eso fue lo que nos pasó hablando espiritualmente. Estábamos con el Señor, pero dejamos el lugar y ahora está puesta otras cosas. En aquel tiempo me acuerdo que viniendo la pandemia el pastor habló de las 7 columnas para que había que conquistarnos. Y cuando fue recién llegando de la pandemia, ¿verdad? Y hablamos de estos 7 pueblos. Yo voy a recordar los nombres de estos pueblos para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está dentro de la tierra prometida. Porque nosotros tenemos que entender, saber qué es lo que está en nosotros que no está permitiendo que nuestra tierra de esa leche, de esa miel, que es lo que no nos está permitiendo vivir en la plenitud de Dios, en vivir en lo que es el carácter de Cristo. Estas son las cosas que nos están deteniendo. Entonces viene y solo se los voy a mencionar para que tengan una idea. Son 7 pueblos. Uno es el Eteo. Dice que eran descendientes de Het, que era uno de los hijos de Can, nieto de Noé. El nombre de Het significa terror. Dice, o sea que los hijos eran hijos del terror, le llamaban a ellos. Ese es un principado. O sea, ahí se mueve el terror, el miedo. Gracias, hermano. Muy amable. De ahí dice el Gergeseo. Dice, el nombre de este pueblo significa habitante del piso arcilloso, morador del barro. Y esto me recordaba aquel versículo que dice que nos sacaste del lodo cenagoso, ¿va? De la desesperación. Y yo entendí, o sea que es como un principado que te lleva a la desesperación, que está ahí metido. Dice, los amorreos significan montañeses, en hebreo significa hablador, en el sentido de alardear, dice, enaltecerse a sí mismo, busca prominencia, vive en las montañas, ellos habitan en los lugares altos, son conocidos como nación altiva y arrogante, la altivez. Están los cananeos, que significa comerciante, mercader, traficante. Ellos tienen como su mayor deidad a Amón, Dios de las riquezas, conocido como el devorador, el que consume, el que desgasta. Miren todo lo que significan los nombres de estos pueblos. O sea que es el de la codicia, el que anda mercadeando, el que anda vendiendo. El fereceo, dice, significa ciudades sin murallas, sin límites, liberalidad, también conocidos como moradores de las montañas, la insensatez. O sea, es la liberalidad, es la inmoralidad, son todas esas cosas. Miren lo que representa cada nombre. El heveo significa que vive en el campo, adorador de ídolos, hijo de Jamón, descendiente de Can. Su nombre significa quemado, negro o caliente, conocidos como oreos. ¿Por qué les menciono? En Génesis les mencionan como oreos, en Génesis 36. Dice, ¿por qué lo menciono? Porque es importante saber qué significa el nombre. Dice que el nombre significa habitante del agujero. El heveo significa habitantes del agujero, vivían en cuevas. ¿Ah? Y ustedes ya saben lo que significa, el que nos encerremos, en que nos vemos cuando estamos apartados, cuando estamos con temores y todo eso. De ahí por último el jebuseo, que significa estar contaminado, vocabulario contaminado, dice, lugar trillado, lugar para pisotear. ¿Por qué les menciono esto? Porque necesito que todos veamos qué es lo que está estorbando en nuestra tierra prometida. Probablemente algunos sean algunas cosas, y no es que no lo hayan separado, es algo que nosotros en nuestro corazón tenemos que ver qué está morando en nuestra tierra prometida, porque nosotros lo somos. O sea, yo tengo que conquistar mi verdadera imagen. Y entonces ahorita ya pasamos en un proceso, como dije, de esclavitud a un proceso de liberación, pero todavía no nos sentimos libres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de liberación es el momento en el que usted dice y decide, yo dejo Egipto y yo decido entrar a mi tierra prometida y conquistarla. Entonces aquí es donde empieza realmente el proceso de transformación. En aquella fue una decisión, al pueblo de Israel le llevó 40 años decidirse. Tuvo que esperar al Señor a que murieran todos y solo quedaron 2 de esa generación, que fueron los únicos que sí se despojaron de Egipto. Pero cuando usted decide despojarse de Egipto y dice ya no más, claro que todavía tiene sus cosas. El pueblo de Israel todavía tenía sus situaciones en su corazón, pero ya estaba decidido a tomar la tierra.
Y este es el tiempo en el que ustedes tienen que empezar a identificarse, si todavía son esclavos, si ya están todavía así en el tiempo de la liberación y no se han decidido porque dicen, ay, es que todavía no quiero, todavía me gustan cosas de Egipto, no, todavía no quiero dejar esto, voy a esperar. O no, he escuchado a algunos jóvenes, todavía estoy joven, y yo digo, ay, ni saben que nunca se sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. A veces cuando estamos jóvenes creemos que tenemos todo el tiempo para hacer y después voy a ponerle, como dicen, pero no es así. ¿Por qué les hablo de estas cosas? Porque es necesario que sepamos que tenemos que sacar todo esto de nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestra tierra prometida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Nos sacó, nos limpió, tal y como el Señor se los pidió. Y el Señor le dijo, en las profecías dice que le dijo, yo sé que les daré la tierra prometida y ahí adorarán a otros ídolos. ¿Cuántos jueces hubieron? Volvían a Dios, se retraían. Este es el proceso. Volvían, se retraían, volvían, se retraían. De algunos. Otros lograron sacar la cara por el Señor. Sabemos de grandes héroes de la palabra que uno se inspira y dice, wow, ¿cómo quisiera ser yo como ellos? Durante ese proceso. Después viene el proceso de la redención, que es con la venida de Cristo. La primera, estoy hablando. Esta es una imagen prácticamente de lo que estamos viviendo y lo que debemos cruzar para poder llegar a tener esa corona incorruptible. El objetivo de hoy es que nosotros podamos entender qué importante es esa corona, que la tenemos que anhelar y la tenemos que desear. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, quiero esa corona, o han anhelado y dicen, yo quiero verte, Señor, yo quiero verte ese día. ¿Cuántos han deseado eso en su corazón? O solo estamos como arrastras para poder medio pasar el examen, y no es así. Entonces, una vez que estamos entendidos en este proceso, yo necesito limpiarme, y esto de limpiar mi tierra significa estar listos para la venida de Cristo. Cuando pasa todo esto, viene y Dios manda a Jesucristo a la tierra como hombre. Es su primera manifestación aquí en la tierra. Empieza la manifestación del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que los que eran de él no le recibieron. Prácticamente un reflejo de lo que podría pasar si nosotros en este momento no tenemos el entendimiento para poder venir y ponernos en la línea y poder preocuparnos por lo que es la venida de Cristo. Entonces viene el Señor, se manifiesta cuando viene su primera venida, y solo algunos pocos pudieron entender. Entonces solo les hago un panorama de todo lo que la palabra dice. Realmente el Señor nos da una palabra que nos está mostrando cuál es el camino. Y cuando aparece Jesús, empieza la luz, es el camino. Se manifiesta y nos dice, ok, han estado en la tierra prometida, ahora vengo yo a ayudarles a venir y a conquistar su tierra prometida. Envía al Espíritu Santo y estamos en este proceso de poder llegar a tener esa corona incorruptible. Entonces, el pastor ha sido pues bien claro sobre las señales. Sé que todos estamos preocupados por ver qué es primero que no, pero realmente lo más importante es que si estamos listos. Si ¿cómo se llama? Si el arrebatamiento, que si la tribulación, eso es lo de menos para el Señor. Entonces vamos a empezar con Apocalipsis 14 del 1 al 5. Hoy sí vamos a entrar a lo que es Apocalipsis. Miren, el Apocalipsis yo lo he leído varias veces. Porque como ahí dice Juan, que ese libro, bueno, expresa Juan que para el Señor es la revelación y que nosotros debemos tener guardado eso en nuestro corazón, que tiene que ser importante. Lo he leído para adelante, lo he leído para atrás y así va. Y siempre encuentro algo. Entonces, no sé si me pueden poner Apocalipsis 14 del 1 al 5. Ahí está. Ok. Miren, en el Apocalipsis podemos ver que Dios muestra diferentes tipos de personas que logran llegar al reino de los cielos. Y vamos a ir viendo cada una de estas y quiénes son. Y quiero que cada uno preste atención y se identifique en qué grupo está de los que van a llegar.
Y miren, hermanos, esto es importante porque hasta yo me quedé pensando. Yo dije, creo que hay algo que yo tengo que ponerme firme, realmente. Dice, aquí está hablando Juan, ¿va? Dice, después en el 14 del 1 al 15, dice, este me encantó bastante. Dice, después mire, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban con sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Miren qué bonito. Yo dije, wow. 144,000 que tenían un canto que solo ellos pueden tener. Yo imagino que los de la alabanza, yo imagino que son los que cantan. Qué privilegio sería ser de los 144,000 que alaban al Señor y que nadie puede cantar ese canto, solo ellos. Es un canto especial, un canto solo para Él. Un canto que solo ellos tienen el privilegio de tener. Yo digo, wow, qué maravilloso. Dije yo, podría ser que yo fuese de ese grupo. Y dicen, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre la tierra. Estos son, dice, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y sus bocas no fue hallada mentira, pero son sin mancha delante del trono de Dios. Dios bendiga a estas personas que realmente llegaron a este nivel. Yo dije, pues no soy. Yo dije, pues no soy yo. No estoy en este grupo. No estoy. Dije yo, wow, qué nivel. Aunque no lo crean, hay 144,000 personas a través de los siglos, hasta la venida de Cristo, que sí van a lograr eso. Los hay. Gloria a Dios por estas personas que hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Y yo dije, wow, Señor, porque yo la inquietud que tenía el Señor era si yo iba a estar, la verdad, no, esa era mi inquietud. Y entonces después me lleva al Apocalipsis 24:6. Vamos al Apocalipsis 24:6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No sé si ustedes cuando leen el Antiguo, yo he escuchado de 2 que les dio facultad de juzgar, no sé si alguien se acuerda. Sí, uno era el pueblo de Nínive, no sé si se recuerdan. Sí, que les dio facultad de juzgar. Y el otro era, ¿cómo es que se llama? La reina del sur, pero no la de la novela, por favor, va. Por favor, yo no sé, yo dije, pucha, que me arruinaron ahí el versículo pero bueno, está la reina del sur, que era una reina que venía de ser desde los confines de la tierra, o sea, quiere decir que venía del otro lado del mundo, de lo más lejos que pudiera ver, y cuando escuchó de la sabiduría de Salomón, ella quiso escucharla, y Dios dice que le dio facultad de poder juzgar al pueblo de Dios. Imaginen en qué situación, qué personas, estas son estas, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, dice, y después dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en las frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces aquí va algo bien importante. Dice que los decapitados fueron los que ven. Entonces yo dije, puchica, no voy a ver la venida de Cristo, porque la verdad es que yo no me han decapitado por el Señor. Y no sé si eso vaya a pasar, bueno, no sé si se va a desordenar las cosas ahorita. Aún así yo quedaba, y entonces, porque yo le voy a decir una cuestión, yo anhelo la venida del Señor. Y yo trato de imaginarme cuando Él venga. Yo siempre le digo a mi familia, yo pienso que el día que yo muera, yo siempre digo, no importa cómo yo muera. Aún fuera que me estuzaran y ustedes se sintieran mal, ella no se merecía tal vez eso. No importa cómo yo muera.
¿Por qué? La venida del Señor. Yo sé que cuando yo muera, yo voy a despertar, ni voy a sentir el tiempo. Esto es como cuando la gente está en coma, está durmiendo. Usted viene, pum, se duerme, Él dice que estamos dormidos. Y abre los ojos y yo le decía, y yo voy a ver cuando vengas y abra los ojos y te voy a ver en ese caballo blanco. Y le digo, yo quiero sentir qué se siente estar ese día. Y quiero ver a los demás que no creyeron. Esa ya es maldad mía, eso ya es maldad mía. Pero yo digo, quiero ver, pero, para que miren, yo les dije. Pero al final en mi corazón se me revuelve todo. Yo digo al Señor, pero cuando empecé esto, yo dije, pues chica, ya entonces no soy de los que va a estar en los 1000 años, ¿verdad? Decía yo, me voy a estar los 1000 años ahí con el Señor reinando. Y si me muero antes de que venga el Señor, y entonces no voy a hacer las que voy a resucitar primero, ni nada. Porque dice, aquí bien claro dice, son los que se les dio facultad de juzgar y a los que fueron decapitados por el nombre del Señor. Y dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ok. ¿Cuántos de nosotros queremos estar con el Señor? O ser columnas de su templo. Si deseamos eso, realmente tiene que haber en nuestro corazón el deseo de poder venir y ganarnos esa corona. Ya más adelante vamos a ver cómo es eso. Pero el detalle es que debemos impregnarnos de desearla, de buscarla, de luchar por ella. No podemos dejar que nos la roben. Nos pertenece y tenemos que tomarla. Y miren qué interesante, esta es la primera resurrección. Puchica, y ellos ya no van a ser juzgados, o sea, porque hay otra etapa que ya vamos a ver después, que es cuando ya es la segunda resurrección, que es donde se abre el libro de la vida, pero vamos a ver después. Dice 1 Tesalonicenses, si me ayudan, 4 del 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, aquí el Señor me respondió. Dije que yo estoy orando porque yo ni puchen, con que sea que se venga. Yo sé que es feo, de repente dije, no, yo no quiero pasar la tribulación. Aunque venga la tribulación, yo lo siento mucho por todos, pero si viene la tribulación, yo quiero estar cuando el Señor, yo le pido al Señor, yo quiero estar cuando decir, no, y cómo yo quiero estar en ese momento, yo quiero estar en ese momento, anhelo estar en ese momento. Y entonces cuando yo estaba en esto, me dio este versículo que les leí ahorita. Y entonces me decía, ¿los muertos en Cristo cuáles son? ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Nosotros siempre nos podemos a pensar en los que mueren físicamente, pero realmente la muerte en Cristo es la muerte de nuestra carne. Y el Señor empezó a explicar, tú puedes estar ahí. Claro que sí, pero yo no fui decapitada, no fui tan santo como los 144,000, me hubiera gustado estar en ese cántico y saberlo. Y entonces, no es ¿qué es la muerte para el Señor? La muerte que el Señor se preocupa, la muerte por la que Él nos salva, la muerte por la que Él ha hecho todo, es la muerte espiritual. La muerte física, al Señor no le importa. El Señor le importa qué es lo que nosotros estamos haciendo por nuestra vida. Y hay un versículo en Apocalipsis 14, del 12 al 13, que afirma un poco más esto, si me ayudan ahí. Apocalipsis 14, 12, 13 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y la fe en Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en Cristo, en el Señor. Así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miren,
La paciencia de los santos es el que guardan el mandamiento. Guardar el mandamiento no es que yo lo sepa aquí en mi corazón. Guardar el mandamiento es la manifestación del carácter de Cristo en mi vida. Guardar, yo puedo decir, hermano Marquito, guarda el mandamiento cuando yo veo que él se mueve conforme al carácter de Cristo. Guardar no es esconder, guardar es que yo manifiesto ese carácter. Todos aquellos que guarden sus mandamientos y que guarden la fe, todos ellos, los que mueren en el Señor, estos también son parte de la resurrección. Miren, me di cuenta que habían dos tipos. ¿Qué podríamos decir? Dos tipos de redención. Yo dije, puchica, yo quiero estar en la primera resurrección para que ya no me tengan que buscar en el libro. Para mí los que lo buscan en el libro son los que le dieron un punto para pasar con 60. Así es eso. ¿Saben por qué? Porque estos pasaron solventes. Pero cuando él llama, ¿verdad? Los muertos del mar, que más adelante salen en el Apocalipsis, dice, bueno, ahora vamos y no solo dice el libro de la vida, dice, abrieron los libros, y entre ellos el libro de la vida. Dentro de esos libros estaban todas las obras de todos, y empezaron a buscar si estaban en sus nombres en el libro de la vida. Nosotros debemos de desear estar en la primera resurrección. ¿Por qué nos da miedo? Porque estamos viendo, ¿será que Dios nos va a dar el punto para sacar 60 y pasar? Bueno, en mi tiempo era 60, no sé, ahora es 70, creo. Pero en mi tiempo se pasaba con 60. Entonces yo decía, puchica, esto es como estar esperando la nota, ¿va? Cuando, no sé si a ustedes les pasó que sabían que necesitaban bastantes puntos, pero no sabían si lo iban a hacer, y uno estaba esperando en la pizarra donde ponían las notas, ¿va? Y uno, ¿qué quiero? Si pasa y me va a tocar mi papá. Recuperación, pero aquí no hay recuperación. Aquí no hay recuperaciones. Aquí ya es el examen final. Entonces creo que nosotros debemos ni desear realmente estar en la primera resurrección, ¿verdad? Porque dice Mateo 10:28, si me ponen ahí, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Miren, el mismo Señor lo dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Fíjense que es más asesina nuestra boca que aquella persona que mató a alguien. Lo único que a mí me preocuparía de que mataran a alguien es que esa persona no conociera de Cristo. Eso es lo único. Pero realmente uno dice, puchica, mira, ese fue asesino y todo, y ahora está predicando y ahora tal cosa, ¿verdad? Y son hasta más usados por Dios, creo. Y uno dice, puchica, pero ¿por qué? Es que el Señor, la muerte de nuestro cuerpo no es lo importante, es nuestro espíritu. Por eso tenemos que tener cuidado. El pastor mencionó que quien estaba escuchando, y eso es algo que el Señor me decía. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás buscando? Cuando la fuente de todo es Él. Él es la fuente de todo. Yo le contaba la vez pasada a uno de mis hermanos, y yo les decía, yo tengo una caja llena de libros en la casa. Cuando yo empecé, a mí, yo dije, puchica, quiero saber del Señor. Y empecé a comprar libros y a leer y a leer y a leer. Y en un momento el Señor me detuvo y me dijo que ya no siguiera leyendo. No es que sean malos los libros. El detalle es que yo estaba tan pequeña que yo no sabía definir entre algo que era correcto y algo que no. Eso fue lo que yo entendí. En ese momento yo le dije, bueno, Señor, entonces enséñame tú. Miren, yo dejé, hasta el son de hoy, hasta hace poco, solo leo lo que recibo aquí y lo que percibo aquí, y yo me voy a la Biblia cuando quiero saber algo. Y yo les puedo decir que toda respuesta la he encontrado y no he necesitado otro libro. No quiero que piensen que me creo autosuficiente, no es así. Lo que yo he encontrado es que Dios realmente habla y que realmente Dios nos muestra, no hay necesidad. Entonces entendí que yo estaba pequeña y que yo necesitaba ser instruida por Él directamente. Porque si yo empezaba a escuchar a otros, yo podía confundirme. Y eso es un consejo que le doy siempre a los que vienen empezando o que vienen en su fuego de aprender de la palabra. Claro que está bien, es el Espíritu que clama esa necesidad, eso es bueno, pero sean sabios. O pregunten si quieren leer algo a alguien que ustedes consideren que es conocedor de la palabra, que les puede decir, este libro es bueno
Esto va en la sana doctrina que el Señor ha mostrado. Debemos de ser prudentes porque los tiempos cada vez van más difíciles. Entonces, y yo me imagino que el pastor ya les va a hablar después en la otra predica al respecto. Dice Mateo 16, 24 al 25, para que tengamos claro. Y aquí vuelve a repetir el Señor y a recalcar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que quiera perder su vida, en mí la hallará. Ajá, entonces, ¿qué está diciendo? Vuelve, aquí recalca él. Cuando él se refiere, todo aquel que quiera ganar su vida, ¿qué significa? Es que yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. No quiero hacer lo que llevar la cruz. Y todos miramos como bien pesada la cruz, pero la verdad que la cruz no es pesada. El problema es que el enemigo, el mundo nos miente diciendo, no, eso es difícil. Vos así sos. ¿Qué vas a cambiar? Si vos eres un pecador, ¿para qué vas a ir? No, y el mundo trata de evitar en lo posible que nosotros nos unamos y nos congreguemos y le conozcamos. Y decimos, no es que ahorita me estoy portando mal. Vaya el momento que me voy a poner firme y voy a ir. Y no, es cuando más usted tiene que venir. ¿Por quién vino Jesucristo? Por los enfermos, ¿verdad? Somos un pueblo que necesita de Él y hay que reconocer que somos pecadores, que fallamos a diario. Todos los días fallamos, de una u otra forma. Para el Señor no hay pecado más grande ni más pequeño. Punto. La obediencia es la clave de todas las cosas. La obediencia por amor a Él. Entonces, tengo que venir y llevar esa cruz. Tengo que venir y morir a mí mismo. Si yo no logro morir a mí y no tengo el carácter de Cristo, no tengo mi corona de justicia. Perdón que le diga esto, yo sé que mucho se ha predicado de la misericordia de Dios y es misericordioso. Óigame, ¿cuántas cosas no ha hecho hasta el día de hoy para nosotros? Y la hemos visto y nos sigue esperando. Dice que Él, ha esperado en paciencia por amor a nosotros porque quiere que nos salvemos. Pero no va a estar toda una eternidad en eso. Nosotros tenemos que decidirnos a poder venir y buscar esa corona incorruptible. Tenemos que desearla y tenemos que afirmarnos en ser lo que el Señor quiere para nosotros. Lo siento mucho, pero yo ahí se lo voy a decir. Yo sé que a veces se critica mucho que uno sea como tajante en estas cosas. La gente quiere escuchar, Dios te acepta tal y como sos. No, te acepta que entres tal y como sos para que llegues a hacer lo que Él ya diseñó para vos. Él ¿qué quiere? Es que venís todo sucio, venís todo golpeado, venís, entra, quiero quitarte todo eso, pero si no te dejas quitar todas esas cosas, no estás en nada, no estamos en nada. Tenemos una gran oportunidad y si sabemos valorarla, nos vamos a meter profundo y probablemente muramos imperfectos en lo que hacemos, pero Dios lo que quiere ver es que estamos luchando por venir y llegar a esa estatura. Él quiere ver la intención de nuestro corazón, de que realmente lo vamos a hacer, que vamos a luchar por lograrlo. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer para estar listos? Vamos a irnos a Hebreos 10, 22, 25. Voy bien con el tiempo. Sí, es que hoy de las que más me tardo, sorry. Pero voy bien. Hebreos, ahí está. 10 del 22 al 25 dice. Acerquémonos. Dice, me fui más a lo que dice la palabra que debemos estar listos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, dice. En plena certidumbre de la fe. Purificados los corazones de la mala conciencia. Todas esas cosas tenemos que hacer. Lavando nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es aquel que lo prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí nos está volviendo a decir exhortándonos, no sé si se fijan, pero la palabra siempre dice que nos exhortemos. No en hermanos cuando a veces se habla mucho de exhortación.
A veces es bien difícil pararse. Uno no quiere hacerlo sentir mal, la verdad. Pero es necesaria la exhortación y creo que si a nosotros nos redarguye, no se pongan mal o se sientan mal. Si el Señor pone algo a revelación y lo saca a la luz, es para que mejoremos. Y es porque se preocupa. ¿Cómo dice la palabra? El padre que ama a sus hijos, los disciplina. Usted no se sienta mal porque siente, ay, esto, y yo esto. Y siente que cada vez que la palabra a usted le redarguye y usted siente, puchica, me siento mal. No se sienta mal. Diga, Señor, el Señor está preocupado por mí. El Señor todavía no lo ha dejado. Mire, cuando usted no le redarguya las cosas, preocúpese. Porque cuando ya no siente la exhortación y ya es como témpano, o sea, frío, es que usted ya está muerto prácticamente en espíritu. Pero cuando usted en su espíritu todavía siente que le redarguye, usted está vivo, hermano. Y eso significa que usted tiene que seguir adelante. Eso significa que usted tiene que tomar esa palabra y corregirla. Y si le cuesta corregirla y se vuelve a caer la otra, siga, no se detenga. Siga, el enemigo quiere que usted se detenga y que con ese pesar y con esa culpabilidad usted se quede en ese hoyo. No. Si dicen que es un descarado, si dicen que es un hipócrita, pues, que se queden con sus palabras. Aquí es su carrera la que usted tiene que vencer. Cada quien va a seguir. Cada quien tiene su proceso. A unos les cuesta más, a otros les es más fácil. Nadie puede juzgar. Ay, porque como yo no hago eso. Y el fulanito tal. No. Nadie sabe lo que ha vivido en su vida y las dificultades, las situaciones, los dolores, los golpes que ha tenido. Nadie sabe porque hay personas a veces amargadas. Las personas no son amargadas porque quisieron. Algo pasó en su vida que está así. Pero no tenemos misericordia de nosotros mismos. Hay que tener esa misericordia. Lo que habla esta palabra prácticamente. Y más si el día se acerca. ¿Por qué menciona que debemos de congregarnos? Porque tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Esto es necesario, dice. Y más si aquel día se acerca. Si no nos apoyamos los unos a los otros, el enemigo fácilmente va a destruir a la iglesia de Cristo y tenemos que estar unidos. El punto importante de todo esto es, obviamente, que vamos a fallar. La misma palabra dice, el que dice que no peca es un mentiroso y hace a Cristo mentiroso. Pero hay una cuestión que el Señor estableció que dice, tienen cómo limpiarse. Y esa es nuestra esperanza, tenemos cómo limpiarnos, eso es maravilloso. Entonces, no nos las puso difícil, aunque creamos que es así. Y viene y nos vamos al Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Estos son los que ganan la corona de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas, hermano. Yo hoy les invito a que a diarios laven sus ropas. Miren, desde que empezó esto de la predicación sobre la venida de Cristo, en mi oración diaria está prepararme para la venida de Cristo. ¿Por qué? Yo pienso que el Espíritu está afirmando cosas en mi corazón. Y yo dije, no, yo ya voy a empezar a orar. La verdad que yo nunca he orado por hoy y oro diario así. Yo le digo al Señor, prepárame hoy para tu venida. Señor, ayúdame a estar consciente en mi día de todo lo que yo estoy haciendo. Esto es limpiarse. Señor, que yo en cada cosa que yo haga este día, piense, haga o hable, yo pueda estar consciente. Espíritu Santo, por favor, redargúyeme, dime algo para que yo me detenga. Y si se me salió, no lo puede detener, porque de repente estoy más carnal. Entonces le digo, dame conciencia para arrepentirme. Eso es lo que hay que hacer, limpiarse. Antes de irse a acostar, que yo me pongo, bueno, ¿qué hice hoy? Empiezo un repaso de todo mi día, ¿va? Por si ya me pasó algo. Y empiezo, no, hoy me porté bien, le digo. Es raro que pase eso. Pero yo le oro y le digo, Señor, quiero estar limpia, y todos los días me pongo las vestiduras blancas. Parece que fuera una oración repetitiva, pero realmente yo sé que Dios sabe que la hago de corazón. Me le digo yo, me voy a poner mi vestidura blanca. Hoy son nuevas tus misericordias, gracias porque me da esta vestidura, pero yo no la quiero manchar ni arrugar hoy. Ayer ya la arrugué y la manché.
pero hoy no quiero. Y así estoy en esa lucha, sin sentirme culpable si fallé. Y eso es lo que me ha mantenido seguir adelante, 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 adelante. No me he quedado enfrascada en que es que le falla al Señor y a qué, como teniendo lástima de mí misma. No, dejen eso es mentira, hermano, es mentiras. Sigan adelante y pasen esa página y empiecen a cambiar y empiecen a dar, aunque sea pininito, así que se caen y sigan caminando hasta que tengan firmes sus pies. Eso es lo que hay que hacer. Dice, vamos a ver dónde me quedé. Aquí, ya me había perdido. Ok, entonces, hablando de eso, él lavan sus ropas. Y nos vamos a ir a Josué 1, del 6 al 9, porque aquí hay una clave que el Señor ha puesto. ¿Por qué me voy a Josué 1, 9? Porque aquí Él muestra cómo es que nosotros debemos estar firmes y listos a esto. Bueno, todos conocen ese versículo, todo el mundo habla de ese versículo y me llama la atención. Si se fijan, Dios no le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Ustedes se han fijado que a quien le repite y le repite y le repite a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y lo voy a leer. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, le vuelve a decir, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí le repite, pero aquí dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. También dice que tienes que meditar de día y de noche, ¿va? Y creo que hemos visto cómo en la casa se ha recalcado que meditemos, ¿va? Hay lugares donde meditamos los sábados, hay los jueves, creo que hay virtual también, hay un grupo que está en la meditación, pero el Señor me decía, eso es parte de, pero no es el todo. Me dice, vaya, si le dice él a Josué, medita de día y de noche. Yo he escuchado a personas que me dicen, no, yo hago lo que el Señor dice en Josué. Yo en la mañana medito un versículo y en la noche antes de acostarme medito un versículo. Pero eso no es meditar. Entonces decía el Señor, pero aquí dice de día y de noche. No dijo, si meditas en la mañana al empezar y meditas en la noche al acostarte, entonces, ¿verdad? No dice así. Dice de día, o sea, todo el día, toda la noche. Dice que aún durmiendo velamos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo vamos? Y yo tengo que trabajar, Señor, y tu palabra dice, el que no trabaje, que no coma, ¿va? Si yo cómo voy a estar con la palabra todo el día meditando, ¿verdad? Y yo, ¿qué onda, Señora? No, pero el Señor fue claro y me dice, es que meditar la palabra, tú puedes estar todos los sábados y los jueves meditando la palabra, pero si no la haces, no la estás meditando. Meditarla es que lo que yo aprendí ahí, yo lo aplique en todo mi día, yo esté consciente todo mi día. Ay, hoy voy a ver a mi jefe y yo sé que le tengo que decir que hice mal algo. Híjole, o será que le guardo ahí y le digo que le escondo algo ahí, medio la pongo bonita, la maquillo para que no me vaya a caer tan fuerte la cuestión, pero no. Ahí es donde dije, pero Señor, ¿qué me ha dicho? Tengo que hacer lo correcto. Entonces meditar la palabra de día y de noche es hacer lo correcto. Por eso les decía yo, qué bueno orar a diario y pedirle al Señor que estar conscientes para estar listos. Y aún cuando nos dormimos, yo le digo al Señor, Señor, si durmiendo peco, ¿por qué he pecado durmiendo? No se imaginan. ¿Por qué? Porque tengo sueños en las que yo estoy inmiscuida en cosas que yo no quiero hacer. Y yo antes me levantaba llorando porque decía, puchica, le decía yo, no quiero hacer eso. Y en dormida lo hago. Aún así te fallo. ¿Cómo hago si yo ni siquiera puedo controlar eso? Y lloraba y lloraba. Pero encontré en el Señor y cuando yo entendí y empecé a orar, desapareció de mi vida. Porque tenía pesadillas con esas cosas.
Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está pasando? Y entonces entendí, dije yo, no, yo voy a velar, yo voy a orar, aún voy a pedirle a mi espíritu y a ordenarle a mi espíritu como hacía David y decir, ordénate, no quiero orar. Y pasó y con el tiempo, no fue a la primera vez, no me lo voy a negar. Oraba y al principio no pasaba y yo seguía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y uno se empieza a sentir culpable porque el enemigo, mire, cuando uno ama al Señor, el enemigo sabe que uno no le quiere fallar. Y entonces él se aprovecha de eso para hacernos sentir culpables. Y esa es una cosa que nosotros debemos de vencer. Darle vuelta a la página y seguir adelante. Y entonces Josué nos invita a eso, o sea, no se queden solo con meditar y entender la palabra. Qué bonito cuando nos reunían. Yo me acuerdo cuando nos reunían, voy a ser sincera, yo creo que de repente fui vanidosa en ese pensamiento. Y yo, qué bien me salió la meditación, y nadie vio eso. No sé, con los que se reúnen en meditación creo que lo saben. Y, aquel pensó lo mismo, ¿va? No sé, cuando estamos reunidos en meditación, ¿qué te dio Dios en este versículo? Esto. Y sale uno con una mega, wow, revelación. Y uno hasta siente envidia. Pues chica, ¿yo por qué no vi eso? Y el que recibió la gran revelación, soy bueno. Pero la verdad que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la condición en la que estamos. Pero uno se emociona, ay, qué pita. Pero ¿de qué sirve que me emocione y Dios me dé la revelación si no la voy a aplicar en mi vida? De nada sirve. A unos que están en la meditación tienen más responsabilidad. Porque son los que están meditando la palabra y la tienen que hacer. No que los otros se salven, ¿va? Los otros más bien están más atrás, tienen que ponerse a meditar porque están peor. Pero hay que hacerlo. Ok, ahora nos vamos a ir al Apocalipsis 3, 10, 13. Se fija, casi todo es Apocalipsis. Es importante para el Señor lo que les mencioné, ¿verdad? Anteriormente. Y sobre todo cumplir. Eso es limpiarnos. Hermanos, la verdad que lo podemos hacer, nos podemos limpiar a diario, podemos seguir adelante, no nos quedemos ahí. Y dentro del Apocalipsis están las 7 iglesias. Y hay una de las iglesias que es Filadelfia, que creo que ustedes ya han leído o han escuchado, fue una de las iglesias a las que se le habló sobre la corona, ¿verdad? Esta iglesia, mejor lo voy a leer yo, no lo voy a decir yo, se lo voy a leer mejor como dice ahí, dice en el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Cool. Y escribiré sobre el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice que retuvo? Retuvo la palabra. Guardó la palabra de su paciencia, de mi paciencia. Vuelve a recalcar, guardemos. Yo dije, pues no, dice aquí que nos guardara. ¿Y qué significa guardar? Bueno, el pastor lo mencionó en una de las predicas. Lo mencionó, guardar es que nos va a cuidar. Sé que todos están en la controversia de que si primero vamos a la tribulación, si la iglesia va a pasar la tribulación o no. Yo soy de las que pienso que sí. Una, porque no he encontrado un versículo que diga. Por este versículo sé que muchos piensan, y voy a hablar de eso, que no pasaremos la tribulación porque dice que lo guardará. Pero la verdad que guardar es simplemente proteger. Es simplemente que en el momento que pase ese proceso, ellos van a ser guardados, ¿verdad? Y no se sientan mal por eso. La verdad es que nosotros debemos estar dispuestos a sobrepasar lo que sea por el Señor. Al final esto es lo que nos pule y nos lleva al Señor. Y más adelante en Apocalipsis afirma más esta cuestión. Entonces nos vamos a ir a Mateo 24 del 29 al 31. Ya casi. Ahí está. Y ahí dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que primero es la tribulación y después viene la catástrofe. O sea, dijimos, pucha, la tribulación y después va,
O sea, no solamente eso, o sea, viene una situación que es por decir las señales finales, ¿verdad? Dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es por eso que en lo que yo he podido estudiar la palabra, la tribulación es antes de la venida de Cristo. Y de ahí los que sobrevivan, pues los que pudieran mantenerse, van a ser recogidos, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a ir a la Apocalipsis 7 del 9 al 15. Esta es una de las que me gusta. Entonces, bueno, hablamos, después de lo que viene, la gran tribulación, y pasamos a la venida de Cristo, dice el Apocalipsis 7, 9, que Juan dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, dice, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y dice, y entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven el día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa gran multitud fueron aquellos que limpiaron sus ropas. Cuando yo leí esto, yo dije, puchica, tengo que limpiar mis ropas a diario. Por eso hoy, esta palabra que viene aquí, que viene para nosotros, para cada uno de nosotros, es para que entendamos que tenemos que esforzarnos. El Señor, miren, esto es glorioso. Puchica, el Señor ha sido bueno, nos ha servido la mesa. Yo creo que muchos hemos disfrutado banquetes aquí. Yo sé que hay iglesias que no tienen la revelación que tiene esta iglesia. Y yo me siento muy feliz de que el Señor haga eso. Y digo, puchica, el Señor está siendo incisivo con esta casa. Y es de alegrarnos, no es de entristecernos. El Señor quiere algo con nosotros. Él quiere que tengamos nuestra corona. Él nos está hablando, no dejen perder esa corona, límpiense a diario. Guárdense, traten de tener ese carácter de Cristo, crezcamos integralmente en el fruto del Espíritu. Hay que pedir ese fruto de manera integral en nosotros, porque tenemos ese carácter ya implantado. No somos lo que creemos que somos, o como es acá, ni lo que dicen que somos. No somos eso, somos lo que Dios estableció. Entonces tenemos que estar aprensivos a eso, ¿verdad? Y no solamente eso, que dice, los que lavaron sus ropas, y dice que salieron de la tribulación. Y entonces yo me pregunté, los demás, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y después viene la parte de cuando ya llama a los muertos, que creo que esta no lo tenía ahí, pero aquí lo tengo, porque ahí me vino cuando ya estaba acá abajo. Pues cuando hace el juicio, cuando dice Juan, es Apocalipsis 20 del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Eso es lo que les mencionaban, habían varios libros realmente. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte.
O sea, que ya los que pasaron, o sea, pasaron, como dice, su prueba, pasaron el examen, estos son los que creo que los que iban a, ¿cómo es que dijiste, Tenia? A recuperación, ¿va? Pero yo creo que esta era la recuperación. A ver si habían pasado la recuperación. Y dice, y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿usted quiere ser de los que va a esperar si está inscrito en el libro de la vida? ¿O va a ser de los que va a querer ser de los primeros que sean resucitados y que van a estar 1000 años con el Señor reinando? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Despierten corazones, despierten espíritu, que sea el Señor y el Espíritu mostrando lo que realmente necesitamos. Yo realmente que necesitaba enfocarme, yo no le había puesto tanta mente al principio a la venida de Cristo en sí, sino que yo bien romántica, no, yo solo espero al Señor, no importa. Pero la verdad que tenemos que estar entendidos, porque hay un proceso que seguir para hacerlo. Y yo, no sé ustedes, pero yo creo que nosotros debemos de ir por esa corona. No esperemos a ser los que esperan ver si pasaron, ¿verdad?, la recuperación. Y esperar a ver si tal vez papi, un punto ahí saqué 59, 60 para pasar. No, ahí no hay eso. El Señor disciplina a sus hijos. El Señor es justo, es juez justo. Entonces hoy es el día en el que tiene que estar en esto con los niños. Le voy a pedir a la alabanza que si puede ir subiendo. Es por eso que hoy el Señor me decía, este es un fin de año. Yo iba a hablar de repente, decía, ¿será que hablo de las metas o lo que lo logramos o no? Pero no, realmente el Señor me decía, vas a dar un seguimiento, un desenlace de lo que ellos van a recibir, que ellos entiendan qué es lo que van a recibir y qué es lo que deben perseguir. Ellos deben entender. Hermanos, probablemente nosotros ya estemos en la gran tribulación y no nos damos cuenta. Esta palabra era para la iglesia de Filadelfia y ellos murieron hace miles de años. Y nosotros seguimos diciendo, no ha venido la tribulación, pero usted no sabe si en su vida usted tiene su tribulación ahí. Si el mismo Señor dice, cuando dice, no temáis porque yo he vencido al mundo, que sufriremos aflicción. Pero Él dice que guardará de las aflicciones a aquellos que guarden su palabra. Y probablemente este es el tiempo en que si ustedes guardan su palabra, ustedes van a ser liberados de la aflicción de este mundo. Esto lo digo yo, pero yo lo percibo así. Yo en mi vida digo, si esta es mi tribulación, yo tengo que vencer esta temporada de mi vida para recibir la venida de Cristo. Yo sí creo en poder ver al Señor. Y yo le dije, cuando te vea vas a tener, no sé cómo seramos cuerpos espirituales, ¿va? Pero yo tengo que ir y me tenés que dar, o sea, no me importa que hayan miles de millones de personas ahí. Me vas a tener que recibir, me tenés que chinear. Ahí le digo. Una de las cosas que me gusta chinear, que me chinean mi papá, me acuerdo, ahí está mi papá. Una de las cosas que me gustaba cuando era niña es hacerme la dormida para que me llevara al cuarto chineada. No sé cuántos les gustó eso. ¿Verdad? Yo adoro eso. Y aún de Dios, cuando estoy triste, a veces pongo mi almohada y me pongo así porque quiero sentir naturalmente. Yo voy a sentir que este es tu pecho, Señor. Y me cuesta y empiezo a llorar y a decir, y ya después, como dice esa palabra, cuando amanece, viene el gozo. Bueno, yo soy bien así, loca, pero probablemente ya, esta es a ver qué tomó, ¿verdad? Pero yo soy feliz. Entonces, hermanos, en este día yo les voy a pedir que se pongan de pie. Hoy vamos a cantarle al Señor. Esta canción es algo que remueve mi corazón en mucho, porque realmente Él debe ser nuestra corona, nuestra prioridad, nuestro deseo, nuestro anhelo. Realmente Jesucristo es la corona de todas las cosas. Debemos buscar el carácter y conocerlo cada día. Eso nos va a permitir el poder estar firmes día con día para llevar esa corona. No nos conformemos con que abran el libro de la vida y nos encontremos. Pasemos de un solo, que seamos liberados de la segunda resurrección, sino que en la primera nosotros podamos estar. Creo que si Dios trajo estas palabras es porque Él anhela eso para nosotros y porque podemos hacerlo.
porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Así que si hoy está aquí y recibió esta palabra y la recibió en su corazón, yo sé que Dios va a empezar un proceso de transformación, de liberación, para que esa tierra prometida podamos quitar todo eso que estorba.